a costa de perder su dignidad, a costa de sacrificar su vida, su familia y todo eso. Entonces, no podríamos nosotros como filósofos, como prospectos a filósofos, analistas, racionalistas del conocimiento, no podríamos caer en estos temas coyunturales y querer afirmar todavía que existe una política de derecha, una política de izquierda, cuando vemos que en América Latina la izquierda, la derecha, lo único que ha buscado es populismo, apoyarse del populismo, apoyarse del populacho, apoyarse del vulgo, apoyarse de la gente mediocre, porque no hay más gente que le pueda apoyar, que le pueda servir a sus fines, como decimos nosotros, que sea más carne de cañón, como decimos, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos contar nosotros con estos partidos, por más políticas que tengan, por más esperanzadores de cambio de las estructuras sociales, económicas y políticas que nos tenga nuestro país puedan ofrecer? Si sean 100 días, si sean 10 meses, 3 años, los que necesiten para cambiar a este país, la realidad es que desde los partidos, desde los años que conocemos, los presidentes que conocemos, nunca este país ha cambiado su esencia. La persona que lo habita ese territorio nunca ha tenido ese cambio, esa trascendencia de sujeto boliviano. La bolivianidad se ha quedado, se ha estancado ahí en un símbolo, se ha estancado ahí en un complemento. Recordarle a Manuel que el campesinado sí estaba inscrito en la Constitución Política o ¿qué se llama esto? En la Revolución del 52, pero en el censo del 2001 recién empieza a aparecer la palabra autoidentificación y donde aparece el indígena. Y eso quería leerlo mañana, aquí está, la tengo el libro de Rachel Khan de Raza, en donde dice, ¿no? En el marco, en su página 17 dice bien claramente, eh, como apunte de los indígenas, dice, en el marco del imperio colonial francés y de su régimen penal administrativo del indígena, la palabra indígena era utilizada para designar a los sujetos coloniales de las colonias francesas que no eran considerados ciudadanos franceses. En la actualidad existe en Francia un movimiento llamado Indígenas de la República, los cuales reúnen sobre todo a los hijos franceses de esos sujetos y que se consideran que han sufrido las discriminaciones estando en Francia y teniendo su origen en ese pasado colonial. Entonces, nosotros mal, desde ahí creo que hemos hecho mal la historia, se ha apropiado ese campesino, que tampoco creo que la palabra campo, comunidad, tampoco nos cae a nosotros. Es un concepto europeo igual desarrollado y apropiado o impuesto a los territorios que existían en estos lugares como el Ayu, la Marca y otros. Entonces, tampoco yo creo que se hubiera llamado campesino, y menos campesino proletariado, campesino obrero y otros términos, ¿no? Entonces, estos políticos, estos partidos siempre han tratado de dividirnos una y otra vez, de dividirnos de una y de otra forma. Imagínense ustedes que ahorita hay tantos partidos que ya lo que uno dice es, estos solamente están pensando en restar voto. A veces se me ha venido a la mente, ¿por qué no armar un grupo de personas y prepararlos, como dice José Saramago en su ensayo de la lucidez, y no votar, ya, ese es el no hacer una participación política del sufragio de las elecciones, es la mejor forma de vengarse de este sistema político, la mejor forma de decirle, yo nunca he estado de acuerdo con ustedes, ¿no? Llegar a ese punto tan tajante, eh, que aunque parezca una novela literaria de José Saramago, es real, se lo ha analizado. Hay libros políticos, análisis políticos sobre qué sucedería realmente si la gente se desencanta de este acto democrático del sufragio, de este acto democrático de participación ciudadana. Eh, Hay análisis, en realidad, de esta gente que va a participar, cuán consciente es de su voto, cuán consciente es de lo que está haciendo con su voto, cómo puede fiscalizar ese voto, cómo puede fiscalizar el partido que gana, cómo le puede fiscalizar el partido que lo que gana, que con el voto que ha ganado, también responda a las propuestas que ha realizado. ¿Cómo se podría hacer eso?
Entonces, en ese sentido, no tenemos nosotros ¿cómo se puede decir? Un evaluador de esa línea democrática. No la tenemos. Debería haber, sí, debería haber, porque el Estado también es pasible a procesos administrativos coactivos, es pasible a esos tipos de procesos jurídicos, pero no los hace el pueblo, quien los hace es el mismo Estado, o sea, ellos mismos se hacen y entre ellos mismos yo he visto eso yo he visto eso como profesional en el rubro, en la experiencia, se oculta, tarda 10 años, 15 años o 20 años en procesarse ese proceso. Bueno, sin intención de querer alargarme, tal vez ya estamos terminando con el conversatorio, esperamos que dé un poquito más y agradezco mucho la opinión. Gracias a ti, Sergio. Y un poco en sentido de siendo sarcásticos, ¿no? Vaya a saber si estamos continuando no haciendo el ridículo, eso ya lo dejamos a la opinión de los que van a escuchar nuestras conversaciones por YouTube, porque ya estamos a punto de publicar las primeras grabaciones. Adelante, Anatoly. Hola. Bueno, yo quisiera remarcar en hegeliano de que nosotros como seres humanos tenemos todas las limitaciones, los seres humanos de todo el mundo. Lo que estamos vertiendo acá son interpretaciones de la realidad. No creo que nadie, el único que puede ver todos los ángulos de un fenómeno, de un objeto, es Dios. Y Él no está precisamente opinando al respecto en este momento. Respecto a la situación de la creencia o no de la existencia de derechas e izquierdas, sugiero ver lo que sucede no solo en el país, lo que sucede especialmente en Europa. Europa se ha convertido en el laboratorio de experimentos de lo que se considera el nuevo orden mundial. Hay un libro que es del señor Santiago Niño Becerra, titulado El fin del capitalismo, 1945-2024. En él se establece claramente que el motor de la historia no fue tanto así como decía Marx, la contradicción en la generación de la plusvalía, sino la evolución de la tecnología. Estamos en un momento de la sexta revolución industrial. Estamos en la época de las nanotecnologías, biotecnologías, info, infotecnologías, que van a determinar un cambio en el paradigma de la producción a gran escala. Estamos hablando del fin del capitalismo. Y en este nuevo contexto, señores, yo creo que ya no es posible hablar ya de izquierdas o derechas. Los grandes monopolios que manejan este mundo son superiores a las ideologías. En este entendido, la lucha entre izquierdas y derechas es simplemente un proceso dialéctico mediante el cual se conduce a la opinión pública. Es el proceso de problema, respuesta, solución, en el cual nosotros simplemente somos manipulados. Esa es la idea que manejo. Entonces, esa es la propuesta del nuevo orden mundial. Yo sé que ustedes han escuchado mucho al respecto, no creo que haya filósofos que hablen sobre eso, pero lo que yo decía hace rato era que lo que la juventud tiene en este tiempo y no tenían antes, era que tienen internet y pueden informarse de muchas cosas que nosotros desconocemos. Eso es un gran logro. Por otra parte, la idea de la identidad nacional es precisamente una cuestión que los constructivistas no pueden comprender, porque para ellos esto es algo que se puede, es un constructo, es algo casi que puede reproducirse de manera voluntaria, pero yo tengo aquí un libro en la mano, es el libro de El choque de civilizaciones de Samuel P. Huntington, en el cual se planea, se propone un paradigma, el paradigma para el siglo XXI. Esta obviamente es una interpretación de la realidad, no es la Biblia ni nada parecido, en el cual el futuro va a estar constituido por agrupaciones superestatales en torno a civilizaciones. Llámase civilización china, la civilización rusa. Ahora, la pregunta nuestra debiera ser, ¿Norteamérica es una civilización? Porque en estos momentos Inglaterra pareciera estar ya subordinada a Norteamérica
Y yo me atrevería a decir que la cultura de Superman no es concebible como una civilización. Pero en este contexto de civilizaciones, ¿cuál es el rol que tiene Sudamérica? ¿Qué es lo que nos hace eh, propiamente tener una identidad propia? Obviamente, las naciones que tienen capital humano que viene de inmigraciones masivas, carece de esta noción de identidad. No es casualidad que Europa en este momento esté siendo invadida por hordas de gente de países islámicos. Esta es una destrucción de la cultura occidental intencionada precisamente para producir este cambio de época, de la época capitalista a la postcapitalista, que es el sexto paradigma de producción. En este entendido, yo vuelvo a plantear la pregunta, ¿qué vestigios de civilización tenemos en Sudamérica? Y me refiero a nosotros como pueblos originarios. No uso el término indígena, ni campesino, ni nada parecido, originario, que es el término antropológico que nos corresponde a nosotros, nacidos en esta tierra. Obviamente, existen rasgos de la personalidad. Franz Tamayo ya lo decía, existe un alma del hombre japonés, un alma del hombre inglés, y todo eso está determinado por por su genética y no precisamente por su cultura. Y eso es lo que nosotros debiéramos considerar. No es, el hombre andino, el hombre originario en general, también de los llanos, tiene, inclusive podría yo animarme a decir, cierta moral y cierta ética que, por ejemplo, no le permite hacer cosas como hacían los aztecas. Eh, Presumo yo, no estoy dando una interpretación, no estoy certero en esto. Bueno, los sacrificios humanos, no sé si tienen ese bagaje que tenían en México. Por otra parte, el sentido de lo comunitario, que el sentido nuestro boliviano, que es diferente al concepto comunitario que la cultura woke, que la cultura occidental ha pretendido, digamos, suplantar, es otra cosa. En ese entendido, yo planteo esa pregunta. ¿Es posible concebir una civilización en nuestro país? ¿Tenemos la posibilidad de tener eso? Gracias. No, gracias a ti, Anatoly, por esta ampliación que das, ¿no?, de lo que podría ser también la identidad, expresándola en el sentido biológico, cultural o incluso con la pregunta de si tiene que ver con un aspecto también civilizatorio, ¿no?, o civilizacional. Bien, estamos ya cerrando lo que es este conversatorio. Quizás tenemos espacio para 2 intervenciones más. Si alguien está, creo que estaban levantando la mano, pero no me fijé. Sí, José, adelante, por favor.